Abrir el navegador Safari. Escribir en la barra de búsquedas sitio oficial openoffice.org. Clic en este enlace, bajar la barra espaciadora, clic en este enlace. Aquí podemos ver los sistemas operativos en los que podemos instalar OpenOffice. Aquí vemos los idiomas que podemos instalar con OpenOffice. También vemos las versiones publicadas de OpenOffice. Este acceso directo descarga la instalación completa de OpenOffice. Y en este otro acceso podemos descargar el paquete de idiomas de este programa. Aquí podemos cambiar el idioma de esta página web. Hacer clic en Quiero descargar OpenOffice. Hacer clic en descargar la instalación completa. Aquí escribir vuestro correo electrónico si queréis recibir notificaciones de cuando haya una nueva versión de OpenOffice. Clic en Permitir. Hacer clic aquí para ver el proceso de la descarga. Este programa tiene una capacidad en disco de 164 MB,2. Esperamos que finalice la descarga. Hacer clic en la lupa para abrir la carpeta de descargas y aquí tenemos el programa OpenOffice descargado y listo para instalar. Abrir el programa cliqueando sobre él. Trasladamos el icono del OpenOffice a la carpeta de aplicaciones. En la carpeta de aplicaciones hacemos clic en el icono de la aplicación OpenOffice para abrir el programa. Si aparece este mensaje diciendo no se ha abierto OpenOffice y nos da dos opciones, trasladar a la papelera o aceptar. Hacemos clic en aceptar. Ahora abrir ajustes del sistema, clic en privacidad y seguridad, bajar la barra espaciadora, clic en abrir igualmente. Volvemos a hacer clic en abrir igualmente. Introducir la contraseña que usáis para iniciar sesión en Mac o utilizar la huella dactilar. Cerrar esta ventana. Abrir la carpeta de aplicaciones. Abrir el programa OpenOffice. Hacer clic en siguiente. Rellenamos estos campos de texto con nuestro nombre, apellido y nuestras iniciales. Y hacemos clic en finalizar o en registrar. Podemos crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones. Podemos abrir archivos relacionados con esta suite de ofimática. Tenemos una opción de dibujo. Podemos crear y abrir base de datos y crear fórmulas. Tenemos opciones de plantillas. Podemos obtener más plantillas para OpenOffice, agregar más características a OpenOffice y tener más información de la suite OpenOffice. Ahora abrimos un documento nuevo de texto y ya podríamos escribir en nuestro documento de texto.
suscribiros. Y si os habéis suscrito y queréis recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando, dar un clic en la campana de suscrito y así os llegarán las notificaciones.